la que no se puede separar la propia militancia de la participación en un movimiento. Estuvo en Madrid antes de ayer una figura muy particular, Álvaro García Linera, es vicepresidente de Bolivia en este momento, pero fue guerrillero en el EGTK, estuvo en la cárcel, fue un defensor de la forma movimiento como mecanismo de impugnación de la hegemonía colonial en Bolivia, y dio una conferencia en la Complutense espectacular en la que, para hablar de Bolivia, un lugar en el que los movimientos sociales construyen su propia máquina política para llegar al gobierno y desde entonces viven en esa permanente contradicción entre ser gobierno y ser movimiento, nos dijo unas cosas muy interesantes en exclusiva para el programa, así que adelante vídeo, por favor. Estamos con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, después de una conferencia brillante que nos ha conmovido y sugerido a la vez, y queríamos compartir con él alguna reflexión sobre el 15 de mayo. ¿Ha seguido las informaciones, vicepresidente? Hemos estado atentos a lo que sale en los periódicos y en la televisión, y fundamentalmente a las reflexiones que hacen intelectuales del mundo sobre lo que sucede aquí en Madrid y en algunas otras ciudades del continente, y la profunda esperanza que esto está despertando. En un momento en que parecía que Europa, a pesar de los problemas que afronta, no había un despertar social, el movimiento es una primera grieta que está dejando salir todo un conjunto de rechazos contenidos, de desesperanzas compartidas que comienzan ahora a visibilizarse como indignación, que ya es una propuesta. La indignación ya es una propuesta, ¿no? Es un estado de ánimo, pero también ya es una propuesta hacia los demás. ¿Cómo lograr eso expandirse? ¿Cómo lograr articularse? ¿Cómo lograr convertirse en algo que atraiga, promueva mayor participación de otros indignados silenciosos, de otros indignados individuales? Es el gran reto que tienen los jóvenes y los mayores que están participando en esta pequeña luz que ha emergido desde el fondo de la tierra y que ha logrado colarse por esta grieta que ahora está en Sol. Vicepresidente, usted hablaba de uno de los grandes debates que ahora están planteados en Sol, quizá por intuición, quizá sin saberlo, porque usted no pudo estar en la asamblea de ayer de Sol. Uno de los grandes debates es cómo articular un movimiento que hasta ahora ha sido expresivo, ha visibilizado el descontento, como usted decía, pero aún no ha conseguido articularse, no ha trabajado con eso que usted decía en la conferencia, con la voluntad de poder, con el querer llegar a alcanzarlo. ¿Qué hacer? Esa es una pregunta que tienen que hacerse los que están en el movimiento. Claro. Nadie puede enseñarles nada. No. Aquí uno aprende en los mismos hechos, sale las respuestas de la acción colectiva. Lo que sí, en términos generales, se requiere acercarse a otros que no hablan. Trabajadores, jóvenes, estudiantes, que no pueden hablar, que no se animan a hablar, que no tienen la oportunidad de hablar, pero que también tienen el mismo enojo. ¿Cómo despertar en ellos esta voluntad de comunidad, esta voluntad de unión? Hablar de una manera, acercarse, visitar, ese es el problema de ustedes, ¿no? Pero es una cosa necesaria, llegar a otros. Ustedes han expresado un sentimiento contenido y han tenido la valentía de romper la costra que asfixiaba ese sentimiento. Otros no tienen todavía esa fuerza. ¿Cómo ayudar a otros a que rompan esa costra? Ese es un trabajo que tienen que impulsarlo. Y luego, ¿cómo convertir esto en algo que tiene continuidad y que es alternativa y que se convierte en alternativa? La voluntad de poder, que no es voluntad de Estado, es voluntad de poder, es voluntad de otro horizonte de vida. ¿Cómo convertirlo? ¿Sí? Otro horizonte de vida. ¿Cómo lo harán? Pero está claro que si esto vive, si lo que hacen vive, va a tener que transitar esas rutas necesarias de cualquier rebelión social. Expansión, continuidad y condensación como proyecto.
Hasta ahora le he llamado vicepresidente, pero no quería despedirme sin decirle que para nosotros es un orgullo saber que al otro lado del mundo nosotros somos gobierno y nosotros somos ustedes. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. Y quiero que sepan a los jóvenes que ven que hay mucha gente en el mundo viéndolos y esperando de que no se desgasten, que no se debiliten. Eso. Y no tienen derecho a defraudarnos. Tienen que empujar y empujar y empujar. Lo mismo para ustedes. Gracias, sigan dejándonos tener el orgullo de decir que nuestros gobiernos son los suyos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Decía Álvaro, voluntad de poder no es necesariamente voluntad de Estado, pero sí continuidad y ser alternativa. Sé que la pregunta es difícil, el vicepresidente de Bolivia ha sido incapaz de contestarla. ¿Continuidad y alternativa?